¿Qué tal amigos del canal iChess? Esta es la ronda 9 del torneo Tata Steel Masters 2021 y ahora vamos a ver la partida entre el campeón del mundo Magnus Carlsen contra el gran maestro sueco Nils Grandelius. Abre con E4 aquí Carlsen, C5 la defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, le toca el peón en E4, caballo C3 lo defiende y A6, ¿no? Ya tenemos por ahí la defensa Naidor. Y aquí viene la sorpresa, ¿no? Le meten dama de 3 por aquí. Carlsen juega prácticamente ya que es una novedad teórica. Y lo único que quiere aquí Magnus es jugar contra el cerebro, ¿no? De su oponente, de Nils Grandelius. Sacarlo totalmente de la teoría y no contra la preparación casera, ¿no? Con ayuda de los módulos que ha hecho por aquí Nils Grandelius. E6 de Nils y A4. Caballo C6 y caballo por C6, B por C6 y dama G3, ¿no? Esa es la idea de comer en C6 para que la dama sea liberada de la defensa del caballo en D4, simplemente captura en C6, ahora la mete en G3 y pues hay presión contra el peón en G7, ¿no? Así que no es tan fácil desarrollar el alfil de F8. Alfil B7 y alfil E2, ¿no? Ahora sí que el alfil se ha movido a E2, alfil E7 de Nils, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Pues en caso de que Magnus hubiera comido en G7, seguiría torre G8, ¿no? Dama H6 y torre por G2. Recuperaría su peón por ahí Nils Grandelius. Así que tras alfil E7, alfil F4 de Magnus, intentando provocar el E5, lo hace de todas formas Nils. Y alfil E3, enroque corto y enroque corto. Rey H8 para quitarse de los temas con alfil H6. Vemos que si tras el enroque corto, en vez de enrocarse, Magnus hubiera hecho algo como alfil H6, pues existiría caballo E8, ¿no? Y pues no es que sea un gran problema. A la siguiente metes rey H8, amenazas comer y el alfil tiene que regresar. Es verdad que el caballo regresa a F6, pero también el blanco pierde algunos tiempos por ahí. Así que enroque y enroque de Magnus. Rey H8 ya se quita estos temas. Y A5. Caballo D7 y torre F1. Y aquí F5, aquí Nils Grandelius tiene como idea eliminar el último peón central que le queda a Magnus y quedar con una mayoría central que quizás le pudiera dar una ventaja en el futuro, ¿no? Y además, pues F4 es amenaza, así que prácticamente estás forzado a comer en F5. Y tras D5 y amenazas un D4, por ahí interesante. Aquí Magnus juega caballo A4, aunque el módulo da la increíble F4, ¿no? Aquí 5 en caso de D por E3 meterías F6. Primero revientas el enroque en negro. Y una vez que el negro haga G por F6, ahora sí metes E6 y reganas tu material, ¿no? La pieza en D7. Así que caballo A4 de Magnus, una ligera imprecisión por ahí. D4 de Nils Grandelius. Le toca el alfil de 2, ya defiende su peón en A5. Vemos que si Nils hubiera comido tras caballo A4, hubiera comido en A5, pues quedaría completamente perdido, ¿no? Tras caballo B6 y es que te atacan la dama en A5, el caballo de D7 está colgando también, y si dama B4, pues cabe por D7, ¿no? Y pierdes la partida. Así que D4 de Nils obviamente no va a comer, alfil de 2 y C5, ya le brinda más protección a su centro. Vemos que comer en F5 todavía no hubiera sido posible. Por ejemplo, si torre por F5 sería dama H3, toca la torre, torre F8 se quita y alfil de 3. Y vemos que hay bastante presión sobre el peón en H7, así que caballo F6 defendiendo. Alfil G5 amenazando comer en F6 y después comer en H7. Así que una jugada como E4 seguiría quizás, y tras alfil por F6 y E por D3, pues seguiría este intermedio, ¿no? Alfil por E7 lo tocas la dama, así que dama por E7. Y después de dama por E3 quedas con peón de ventaja ahí con las blancas. Así que C5 de Nils no puede comer todavía en F5. Y dama H3 de Magnus, que intenta aferrarse a su peón en F5, todavía que tiene de ventaja. Alfil G5 de Nils jugando activamente, cambiando alfiles de negras. Magnus decide comer. Y tras dama por, pues ya hay presión contra el peón en G2. Torre 1 de Magnus.
y alfil E4. Ya le mete un doblete al peón en C2 y también al peón en F5, ¿no? Así que aquí, por cierto, tras dama por G5 y torre 1, todavía no puedes comer en F5 tampoco, porque seguiría tras seguiría dama por, torre por y alfil G4, ¿no? Tocando el caballo también ahí. Y en caso de torre F7 seguiría alfil por, torre por y caballo B6, ¿no? Y sería un doblete a la torre en 8 y la torre en D7. Así que no es posible recuperar todavía tu material. Por eso es que hace alfil E4 aquí Niels, ya intentando recuperar su peón en F5. Alfil D3, que ya defiende todo, parece. Pero es que hay 3 atacantes, ¿no? No es que defienda a todos. Por lo menos defiende su peón en C2. Alfil por F5. Alfil por y torre por. Caballo B6 de Magnus, que es un doblete, prácticamente te forza a comer en B6. Abre ya la torre contra presión del peón en A6. H6 de Niels, se deja ahí un aire, se da un aire para el rey. Evitar los mates del pasillo, dama de 3, toca el peón en A6 y torre B8. Y aquí Magnus simplemente se zampa el peón en A6 y defiende su peón en B6, así que peón de más para Magnus. Torre F6, metiendo bastante presión sobre el peón en B6. Y tras G3 también dándose un aire y preparando ya la jugada F4 que vamos a ver en el futuro. Aquí Niels come en B6, torre por, se cambian un par de torres y ahora sí F4, ¿no? Es la idea. En caso de peón por, pues seguiría el mate, por ejemplo, si haces algo como peón por, pues te pegan mate, ¿no? Por el control de la casilla H7. Así que peón por nunca va a ser posible. Aquí Niels comete una ligera imprecisión con dama de 8, un ligero error por ahí. Y Magnus se come el peón en E5, ¿no? Mejor tras F4 era esta jugada fantástica. C4, jugada intermedia. Prácticamente ahora sí que distrayendo la dama, ¿no? De la diagonal para que deje de controlar la casilla H7 sin bloquear la actividad de la torre, ¿no? A través de la columna. Por ejemplo, si dama por, pues ya podrías comer en F4, ¿no? Ya que no hay mate a la casilla H7, no está cubierta por la dama. Y si dama E4, pues ya bloqueas tu propia torre, ¿no? Ya no existe torre 8 mate. Así que tenía ese jugador por ahí Niels con C4. Es verdad que ya le quedaban muy poco tiempo, ¿no? Prácticamente como 2 minutos aproximadamente. Y pues no, es difícil culparlo, ¿no? Por no ver esa jugada C4, jugada intermedia fortísima. Hace dama de 8 Niels en vez de C4. Y Magnus simplemente se zampa ese peón en E5. Torre por B2 y torre por C5. Aquí ya Magnus tiene peón de ventaja. Es verdad que todavía le queda bastante técnica que aplicar para poder convertir en una victoria. Dama 8, ya con entradas en A1, quizás con la torre o igual también con la dama. Rey F2 ya se quita de todos los jaques en la primera. Y torre B8 aquí de Niels. Dama F3 ya le ofrece el cambio de damas. Y si Niels cambia damas, perdería de inmediato debido a la actividad del rey blanco, ¿no? El rey de inmediato viene aquí a E4, se zampa ese peón y con el peón pasado de C ganaría fácilmente. Así que Niels hace dama 7, toca la torre en C5, dama de 5, defiende su torre en C5 y de paso toca el peón. Dama 1 ya defiende el peón Niels y dama E5 toca la torre y Magnus además clava el peón en D4. Dama B2 defiende su torre y de paso también la dama ya tiene protección. Torre C6, amenaza torre por H6 debido a la clavada del peón en G7. Rey H7 ya se quita de la clavada. Y torre C7, ahora amenaza mate en una. Así que torre G8 defiende su peón aquí Niels. Y aquí comete un error por ahí Magnus. Es verdad que ya le quedaba un minuto. Y pues era difícil, ¿no? Hace rey G2 prácticamente ya para pasarle la jugada a su oponente, que también le quedaban 40 segundos aproximadamente, ¿no? Es verdad que se deja, prácticamente le pasa la responsabilidad, ¿no? Que igual y por ahí se equivoca, ¿no? Mueve rápido con rey G2 Magnus aquí. La mejor jugada era F5, ya amenazando F6 y en caso de, no sé, por ejemplo, dama B6 intentando pararlo, pues es verdad que F6 todavía es posible debido a la clavada. Y por ejemplo, si de 3 jaques, seguiría rey F3, D por C2, dama E4, rey H8 y aquí meter este jaque, ¿no?
Y tras torre por G7 seguiría torre C8 jaque. Hay que taparse porque la casilla H7 está cubierta. Y después del jaque en E5 y rey H7, torre C7. Bueno, rey H7 tiene que seguir manteniendo la defensa aquí de su torre. Y torre C7 jaque, ¿no? Que es mortal. Vemos como torre G7 es imposible. Y aquí prácticamente ya el negro tiene que entregar su torre en C7. Y si vienes a G6, pues pierdes de inmediato, ¿no? Por ejemplo, rey G6, dama E4, rey F6, dama F4, rey G6 y dama F7, rey G5 y H4 mate, ¿no? Así que, y tras rey G6 en caso de, perdón, tras dama F4 jaque en caso de rey E6 seguiría dama por H6 jaque, ¿no? Y pierdes la dama en B6, quedas completamente perdido. Así que es difícil no culpar a Magnus por no haber hecho este F5. Aquí dama B4 de Niels, tal vez el rey G2 y jaque de Magnus. El rey se tiene que venir a H8 y torre D7 aquí de Magnus, que ya le mete más presión sobre el peón en D4. Dama D2 jaque, rey H3 y dama D1, ¿no? Para meter jaques a través de esta diagonal. Torre 7 de Magnus, para en caso de dama H5 y rey G2, quizás meter un dama E1. Dama H5, rey G2 y torre C8 por ahí de Niels. Y aquí mete F5 Magnus, ¿no? Y amenaza F6 y te revientan el roque por completo. Así que dama de 1 de Niels, ¿no? Ya mete presión sobre el peón en C2, ¿no? Torre por C2 ya es una amenaza bastante seria. Por ejemplo, Magnus hizo torre 8, pero si hubiera jugado ya F6, como les había dicho, pues ya sería un error decisivo, ¿no? Y ganaría Niels, torre por C2, rey H3, dama H5 jaque, hay prácticamente hay que taparse de dama. Dama F5 jaque, otra vez hay que taparse. Y dama F1 jaque. Y tras rey H4 seguiría torre por H2. Y aquí ya tienes que entregar la dama porque la casilla G5 está controlada, te están dando jaque. Y tras dama H3 sería mate en H3. Así que quedarías perdidísimo. Así que Magnus, viendo todos los peligros, tiene que cambiar damas prácticamente. Come y rey H7. Dama E4 de Magnus para meter quizás un jaque a la descubierta. Así que se quita Niels. Dama E8 jaque, repite para ganar un poco de tiempo por ahí Magnus en el reloj. Y tras rey H7, ahora sí mete dama G6. El rey se quita H8 y no a G8 porque a G8 permitiría F6 que sería desastroso. De todas formas mete F6 Magnus, amenazando mate en una. Así que dama E2 de Niels. Rey H3 y dama E6 jaque. Rey H4 y ya se queda sin jaques aquí Niels. Aquí come de G. Vemos que si hubiera comido de dama, pues quedaría perdidísimo, ¿no? En este final de reyes, debido a las debilidades en F6 y D4. Incluso también el peón de H6 es bastante débil. Por ejemplo, tras una jugada como rey G4, rey G7, rey F5, rey F7 y rey E4, ¿no? Cuando pierdes el peón de D, el peón de C va a correr y corona, así que quedas perdidísimo. Bien, aquí tras rey H4, Niels decide hacer G por F6, Magnus come en H6, rey G8 y dama G6 jaque, rey F8 y G4 aquí de Magnus. Dama E5, amenaza dama por H2, así que H3, quitándose ya del ataque, rey E7 y dama F5. Ya le busca el cambio de damas, que el final de reyes estaría ganadísimo. Dama E3, obviamente no lo va a aceptar Niels. Y rey H5, ¿no? Jugadón aquí de Magnus. Para meter un rey G6, es verdad que se deja el peón de H3 con jaque, pero tras rey G6 y dama por F6 es prácticamente mortal, ¿no? Niels decide hacer rey D6 porque si intenta defender su peón, por ejemplo, con dama H8, seguiría dama E4 jaque. Y si te vienes a la primera, por ejemplo, si haces algo como rey F8, seguiría dama 8 jaque, rey aquí y dama por H8, ¿no? Así que no puedes venirte a la primera, a ninguna de las tres casillas en la primera disponibles. Tras dama E4 jaque tendrías que hacer algo como rey D6, comerías aquí con jaque. Por ejemplo, rey D7, dama E4 jaque, rey D6. Y quizás repetiría aquí Magnus para ganar un poco de tiempo. Rey D7, dama 7. Y tras rey D6 seguiría dama F7, ¿no? Amenazas comer
en F6 y tras algo como rey E5 jugarías C4, el peón de C corre bastante y mientras estás distrayendo las dos piezas del negro para que defiendan su peón en F6, pues el peón de C va a correr y va a coronar. Así que Nils intenta rey D6 y ya simplemente rey por F6, ¿no? Y amenazando unos jaques por aquí. Así que dama E3 cubre todos los jaques a través de la columna E, G5 y parece que el peón ya avanza bastante rápido, ¿no? Es peligrosísimo. Dama E7 jaque, no pasa nada, simplemente rey G6. Dama E8 jaque, no pasa nada. Rey G7, yo sigo acercando mi rey para apoyar el avance del peón G. Y tras dama E7 jaque y rey G8, aquí ya se rinde Nils, ¿no? La amenaza es dama F8, cambiando damas. Si das un jaque, dama F8 y prácticamente ya quedas perdido, ¿no? Por ejemplo, si Nils intenta algo como dama E3 para no cambiar damas, seguiría G6. Y dama G3 quizás controlando todavía el avance del peón. Simplemente G7. A la siguiente quitas el rey a F7 y G8 dama. Quedas perdidísimo. Por ejemplo, dama G2, rey F7. Y si intentas un jaque en B7 tras rey G6, amenazando a coronar. Y si te intenta dar otro jaque, ahora sí te vienes a F6 y ya se quedan sin jaques. Amenazas el jaque en D5 y después coronar. Y estaría completamente perdido, ¿no? Y una técnica impecable del campeón del mundo aquí en esta partida en contra de Nils. Y pues hasta aquí el video, amigos. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.